Venimos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Muy buenos días para todos, hermanos. Buenos días, Padre. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía en este día tan hermoso, un nuevo día que el Señor nos regala. También nos da el don de la fe y por eso en su nombre vamos a celebrar este encuentro con el Señor. No se les olvide compartir el enlace, no se les olvide comunicarle a sus amigos que usted hoy está celebrando este encuentro con el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, su amor y su gracia esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, reconozcamos con humildad que nos hemos equivocado y pidámosle al Señor perdón de todos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Y Dios, rico en misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Por el pecado del mundo, Cristo ten piedad. Ante la desigualdad y la repartición del pan, y por nuestra indiferencia, Cristo ten piedad. Ante el dolor de quien sufre sin amor de hecho de hogar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Oremos. Celebramos esta Eucaristía con intención única, en acción de gracias al Señor por la vida de nuestra hermana Estela Angulo de Castro en el día de su cumpleaños. Oramos también por su querida familia. A la Santísima Virgen, en acción de gracias por la salud y el bienestar de Clara Inés Segura, por la vida y el cumpleaños de José Germán Hernández, en acción de gracias por la salud, bienestar, prosperidad de Diana Rocío Rodríguez, a la Santísima Trinidad por el amor y la pureza del noviazgo de Edwin Rosso y Joana Moreno, por la salud, bienestar y paz espiritual de la familia Chacón Poveda, especialmente por Juana, Ana Victoria,
Blanca, Flor María, Josefa, sus familias, y por la pronta recuperación de Freddy, quien ha sido operado. Por la salud y la pronta recuperación de Camilo Castillo, a la Santa Lucía y a la Virgen de Bojacá, por la salud de Ana Ávila de Rodríguez, por las intenciones de la Liga de Misas de las Hermanas de la Presentación, especialmente por la salud de la hermana Clementina de Jesús, por las intenciones de la diócesis de Engativá, hermanos, quienes hoy celebramos nuestra Eucaristía de bendición, santos óleos y renovación de las promesas sacerdotales de nosotros, los sacerdotes de nuestra diócesis. Oremos en este día especial, en donde en la catedral el señor obispo, con un grupo reducido de sacerdotes, se reunirán, y nosotros, los demás sacerdotes desde nuestra parroquia, acompañaremos la celebración. La Eucaristía, entonces, hermanos, también por nosotros, por las personas que están inscritas en el libro de oro, por quienes diezman y contribuyen generosamente en nuestra parroquia, y por cada una de nuestras intenciones, que en un momento de oración personal les invito, presentemos al Señor. Que esta ofrenda, Señor, Dios de poder, de quien procede todo lo perfecto, infunda tu amor en nuestros corazones, para que al hacer más religiosa nuestra vida, aumentes en nosotros el bien y con solicitud amorosa lo conserves. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, les invito a escuchar con mucha atención la palabra del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios, pues ¿quién conoce lo íntimo del hombre sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, lo íntimo de Dios lo conoce solo el Espíritu de Dios. Pero nosotros hemos recibido un Espíritu que no es el del mundo, es el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos los dones que de Dios recibimos. Cuando explicamos verdades espirituales a hombres de espíritu, no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano, sino en el que enseña el Espíritu, pues el hombre natural no capta lo que es propio del Espíritu de Dios, le parece una necedad, no es capaz de percibirlo, porque solo se puede juzgar con el criterio del Espíritu. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no está sujeto al juicio de nadie. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para poder instruirlo? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es justo en todos sus caminos. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es justo en todos sus caminos. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer,
endereza a los que ya se doblan. El Señor es justo en todos sus caminos. Gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Gloria, aleluya. Jesús es el Señor. Gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Gloria, aleluya, Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza, porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo y se puso a gritar con voz fuerte: Basta, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le increpó diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Todos quedaron asombrados y comentaban entre sí: ¿qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder sobre los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el Concilio Vaticano II, que es el que hace toda la renovación de la Iglesia, ahora le decía aquí a Mónica, que nos ayuda con la transmisión y la lectura de la palabra, y a Sebastián, que nos ayuda con el ministerio de la música, que esa música que ustedes escucharon al comienzo de la transmisión es y era la música en la que se cantaba en la iglesia durante muchos siglos, ¿no? Música gregoriana, sin tantos instrumentos, más voces, en fin. Y el Concilio Vaticano II es el que renueva todo esto. Y entonces las Eucaristías eran en latín. De pronto a alguno de ustedes les tocó, no, yo no creo, los que están hoy conectados somos posconciliares, ¿no? Pero bueno, y entonces eran en latín, eran de espaldas al pueblo, el sacerdote solamente en algunas ocasiones para saludar, para proclamar la palabra, estaba frente al pueblo, pero el misterio, sobre todo la primera parte del perdón y luego después la plegaria eucarística, toda era de espaldas al pueblo. Todo eso cambió con el Concilio Vaticano II. En el año 60, en la década del 60, 62 al 65, lo convocó el Papa Juan XXIII, lo clausuró después de todos esos años el Papa Pablo VI. Y allí hay un documento de la Iglesia que se llama Dei Verbum, o Divina Revelación, ¿sí? Y ese documento, en el número 2, que los que están en el curso bíblico los viernes y en el grupo de oración, fue el primer documento que leímos. Ese número 2 de Dei Verbum
Dice que Dios se ha revelado y que lo ha hecho a través de palabras y obras intrínsecamente ligadas, unidas entre sí, de tal manera que las palabras con las que Dios se ha revelado, esas palabras son hechos, y los hechos se expresan con palabras unidas entre sí. Dice, son inseparables, ¿no? Inseparables. Mejor dicho, Dios habla actuando, Dios actúa hablando. Habla actuando, actúa hablando. Para Dios, palabra y acción son igual. Dios dice y hace, Dios hace y dice. Para Dios hablar es decir, para Dios decir es hacer. ¿Ven? Ejemplo de eso, solo uno chiquito. Libro del Génesis, capítulo 1. Y dijo Dios, haya luz. ¿Y qué pasó? Y hubo luz. ¿Ven? Dios habla y actúa, actúa y habla. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué traigo a propósito? Me demoré 3 minutos diciendo esto, para que podamos entender hoy lo que Jesús vive aquí en Cafarnaún. Se devolvió de Galilea, de Nazaret, donde había estado, ¿recuerdan? Y ayer presentó el programa, que no son cosas por hacer, porque el programa del reino es ¿quién? Jesús. Él es palabras y obras. Y entonces ese programa del reino, que es Él, lo viene a materializar, a concretizar en todos los lugares por donde pasó. Y según Lucas, después de estar en Nazaret, viene aquí a Cafarnaún, y ese programa tiene como primera acción esto que hoy hemos escuchado. Y entonces, hermanos, cada evangelista pone su, diríamos, énfasis en el ministerio de Jesús. Que alguno no falta el que me diga, ay padre, pero según Juan el primer signo en el capítulo 2 nos dice, ¿cuál es? La conversión del agua en vino en las bodas de Caná. ¿Sí? Por eso digo, no faltará el que me diga, no es el primero. Bueno, según Lucas, este es. Y entonces, hermanos, el primero descrito, porque ustedes escucharon ayer, haz aquí en Nazaret lo que hemos escuchado que has hecho en Galilea, alrededor del lago, ¿no? De la cual no hay narración concreta, sino esta que acabamos de escuchar. Y entonces, ¿por qué decía esto de palabras y obras intrínsecamente ligadas, de tal manera que habla actuando, actúa hablando? Para Dios hablar es actuar, actuar es hablar. Porque la gente se queda admirada, porque el programa que Él viene a traer, que es el mismo, hermanos, son palabras y obras que están unidas. Y a esa es a la autoridad a las que se refiere hoy el evangelista, reconocido por la gente por la acción, en el hecho y en la palabra. ¿Ven? Jesús le dice a esta persona que está poseída, le dice a la persona poseída y al demonio le dice, cállate y sal de él. ¿Y qué pasó? Salió, ¿cierto? Ustedes lo dijeron en casa, salió. ¿Ven? Jesús habla y actúa. Su palabra, ¿sí? Su palabra, la que sí tiene poder, no en ese concepto medio complicado en la que nos han metido los protestantes con el poder de la palabra. Es que nos han metido unos cuentos, bueno, entre otras esta es la palabra que tiene poder, la de Jesús, porque es una palabra que se dice e inmediatamente ¿qué pasa? Se realiza. Sal de él, ¿y qué pasó?
que el demonio dejó a este hombre, aunque tirado por el piso sin hacerle daño, salió de él. Hermanos, el programa de Jesús, que es Él, está cargado de palabras y signos hechos unidos. Y ahí está la autoridad de Jesús. Este hombre habla con autoridad. ¿Qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes y se hacen las cosas y los espíritus inmundos salen. Hermanos, este es el programa que según Lucas Jesús viene a traer a los enfermos, a los pobres, a los que están encarcelados, a los que están poseídos. En Lucas todo se resume en una palabra: pobres. Para Lucas la pobreza no es material solamente, la pobreza es aquel que carece de Dios en su vida. Y a él fue, y para ellos fue a quien vino Jesús, para que con su palabra y con el signo, la autoridad de Jesús, palabra y hechos, se muestre el reino de Dios. Pero Jesús, ¿por qué lo puede hacer? Jesús, ¿por qué lo puede hacer? Y entonces tenemos que recurrir a Lucas 4, ayer, cuando Jesús, recordando a Isaías en el capítulo 61, versos 1 y 2, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ese Espíritu que descendió el día del bautismo, cuando Juan lo bautizó con agua, para que se manifestara ante Israel. Ese Espíritu, hermanos, ese Espíritu es el que, diríamos, la autoridad de Jesús. ¿Sí? Digamos, la autoridad de Jesús es el Espíritu Santo actuando en él. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado. 2. ¿Cómo actúa esa autoridad? Con palabras que realizan hechos. ¿Ven? Espíritu inmundo, cállate y sal de él. Y ¡pum!, salió. ¿Ven, hermanos? Qué bueno. Ahora, el Espíritu el Espíritu Santo, el Espíritu con el que Jesús fue ungido, es el que le hará comunicar la buena noticia del reino a los pobres. Por ahí nos vamos a mover durante todo este resto de año hasta finales de noviembre, cuando comencemos el tiempo del Adviento, acompañados por el evangelista Lucas en semana, porque recuerden que en domingo nos acompaña el evangelista Mateo en este ciclo A. Ahora, hermanos, aquí hoy nosotros tenemos pues muchas invitaciones. Primero las que suscita el Espíritu Santo en nosotros, por Dios. Pero además, hermanos, miren lo que hoy hemos escuchado, ¿no? Cómo el Señor va a la sinagoga de Cafarnaún y allí enseñaba. ¿Y dónde está este espíritu que tiene poseído a este hombre? ¿Y dónde está este hombre que está poseído por estos espíritus? Porque en un momento, ustedes escucharon, ¿no? Había un hombre poseído por un espíritu inmundo y ese espíritu inmundo se puso a gritar. Miren esto, del singular pasa al plural. ¿Qué tenemos? ¿Eso qué es? Plural. Y antes el evangelista había dicho, tenía un espíritu, pero eso era legión. ¿Qué tenemos que ver con nosotros? Has venido a acabar con nosotros. Y luego pasa al singular. Sé quién eres. Parece que hay muchos, pero hay como un líder de los demonios que hablar en nombre de todos. No, que hablar en nombre de todos. Y entonces, pero la pregunta es esta: ¿dónde está ese hombre poseído? En la sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? Un templo como estos. Esto es una sinagoga. Así eran las sinagogas. Bueno, con su arquitectura y
con sus indicaciones propias para las celebraciones de los judíos. ¿Sí? Salones con bancas y con puestos y con un lugar para predicar la palabra y leer la palabra, y el lugar donde está quien preside la ceremonia, y es el lugar donde se lee todos los sábados. Ahí está. Y seguramente ese hombre venía todos los sábados a escuchar la palabra. ¿Sí? Hermanos, hoy el Señor, pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos celebrando desde hace 5 meses y unos días por las redes? Pero antes también todos los días en misa o los domingos. ¿Y será que nosotros caracterizamos hoy a esa persona que aunque vamos a la sinagoga, que aunque vamos al templo, aunque celebremos en casa la misa, estamos todavía poseídos por cosas que no son de Dios? Pregunto, ¿habrá cosas en su vida y en la mía que aunque estemos celebrando esta misa, todavía están en nosotros? ¿Qué cosas habrá? ¿Qué espíritus inmundos habrá en nuestra vida? ¿Qué cosas que no son de Dios están en nuestra vida? Porque hoy Jesús a todos nos dice: cállate, espíritu inmundo, y sal de este hombre. Hoy el Señor nos quiere también a nosotros liberar, sanar, curar de aquello que nos hace sufrir, llorar, de aquello que no está bien en nuestra vida, de aquello que nos angustia y nos amarga. El Señor vino a liberar a los pobres, ¿no escuchamos ayer? Viene a dar la vista a los ciegos, a liberar al cautivo, ¿sí? A bendecir al pobre. El Señor viene por nosotros, por ustedes y por mí, y viene con una palabra que tiene autoridad, que tiene poder, y es el poder del Espíritu Santo. Y Él hoy nos dice a nosotros, nos quiere liberar de aquellos espíritus y cosas que tenemos. Y no estoy hablando de posesiones diabólicas ni nada de esas cosas. Estoy hablando de aquello que no es de Dios y está en nosotros, y aunque viniendo a misa todos los días, aunque en familia y en casa celebrando y comulgando, son espíritus inmundos que nos atormentan, que no nos dejan disfrutar este día hermoso y maravilloso, que no nos dejan vivir en paz y en armonía con los que amamos, que no nos dejan ser y estar tranquilos. Pues esos espíritus, esas realidades de nuestra vida, Dios hoy las quiere sacar, sin hacernos daño. El espíritu salió, y aunque dejó a este hombre tirado en el piso, dice el evangelio de hoy, dice: entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. ¿Usted cree que cuando Dios nos quiere y nos arranca algo de nuestra vida, aunque nos duela, es porque nos quiere hacer daño? Jamás Dios nos hace daño. Hermanos, Él nos libera para encontrar la verdadera vida y libertad. Hermanos, ¿quién puede entender y aceptar y vivir esto? Como dice hoy Pablo, que continúa con el tema. Hermanos, Pablo continúa con el tema de la sabiduría. Dice: ¿quién puede entender esto que Dios quiere hacer en mí? Que su palabra, que tiene poder y autoridad porque actúa en mí, solamente el que tiene ese Espíritu de Dios del que hoy Pablo pues nos habla. Solo el hombre que tiene el Espíritu de Dios, el hombre espiritual, porque el hombre carnal, dice Pablo, no puede entender estas cosas, seguirá con sus espíritus inmundos en su vida. ¿Ven?
Solo el hombre espiritual, el hombre del espíritu es capaz de percibirlo, es capaz de ver la acción de Cristo en él y tener la verdadera sabiduría que Dios da por el don de su espíritu, que ya no es el temor del Señor como en el Antiguo Testamento, sino que según Pablo es la locura de la cruz. Esa es la sabiduría. ¿Ven, hermanos? Dos invitaciones muy lindas hoy. Dejémonos sanar, curar, abrazar, consolar, perdonar, amar de Jesús. Basta su palabra, basta este encuentro con Él. Por el Espíritu de Dios, segunda invitación, en nosotros. Seamos hombres del Espíritu, hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios, para que Él actúe en nosotros. Y que Dios nos escuche y bendiga en nuestras oraciones y necesidades. Amén. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Y el vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Hermanos, oremos para que esta Eucaristía nuestra sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. La ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que se cumpla con poder lo que realiza el misterio por Cristo, Señor nuestro. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Padre bueno, es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre, en todo lugar, Dios omnipotente y eterno. Pues aunque nuestras bendiciones no te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias, para que nos sirva de salvación por Cristo, Señor nuestro. Por Él los ángeles y los santos proclaman tu gloria cantando. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, santo, santo es nuestro Rey Yahvé. Santo, santo, santo es el que nos redime, porque mi Dios es santo, la tierra
Hermanos, pidámosle al Espíritu Santo que descienda sobre este pan y este vino para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Terminada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, miren, yo no sé si nosotros alcanzamos a entender el poder y la autoridad de Jesús en esto que el Espíritu Santo, en la persona de Cristo, acaba de realizar en nosotros. ¿Y saben qué es? Que el pan y el vino se convirtieron en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Hermanos, esa es la autoridad de Dios. Ese es el poder de Dios. Y así como el Espíritu Santo fue capaz en Jesús, porque es el Espíritu Santo actuando en Jesús. Y recuerde que Jesús es sacerdote, víctima y altar en este momento. No es el Padre Osvaldo, es Cristo quien celebra esta Eucaristía. Él es el que ha dicho: tomen y coman, tomen y beban. Un signo, el mayor, el más grande que Dios puede hacer en su Hijo por el Espíritu Santo, donde muestra su autoridad y su poder, y es darnos a su propio Hijo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. A Jesús presente entre nosotros le damos gracias. Humildemente le pedimos el don de su Espíritu Santo. La bendición, Señor, para tu iglesia en la persona del Papa Francisco, nuestro obispo Francisco Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Padre, acuérdate de los que han muerto, recíbelos con amor en tu casa. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Felipe y todos los santos, podamos en el cielo gozar de Dios y glorificarle eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, orando por todas nuestras intenciones, especialmente hoy, en esta intención única, orando por la vida y el cumpleaños de la señora Estela Angulo de Castro, demos gracias a Dios por el regalo de la vida, por todas, dije, estas intenciones que hoy
nos han pedido que oremos, las que ustedes han escrito en el chat. Y vamos a hacerlo con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y en esta mañana concédenos la gracia de tu paz. La paz del Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dado fraternalmente un saludo de paz. Hermanos, este es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta cena. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Hermanos, vamos a ofrecer esta comunión espiritual pidiéndole al Señor aquello que necesitamos, pero también para que el Señor hoy con su palabra, con su poder, que es el poder del Espíritu Santo, nos libere, nos sane, nos consuele, nos abrace en este momento de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, de recuperación de algún mal físico o espiritual. Que por la comunión espiritual, hermanos, Jesús venga a nuestra vida y nos transforme. Es lo que el Señor hoy nos pide y nos dice en su palabra. Ser el Señor de nuestra vida. Por eso decimos: creo, Señor mío, creo, Señor mío, que estás realmente presente que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. ven al menos espiritualmente a mi corazón. Ven al menos espiritualmente a mi corazón, Y seguro de haberte recibido, y seguro de haberte recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. me abrazo y me uno del todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Amén.
que pidió David, que quiso de ti. Solo una cosa quiero, Señor, que pidió María, qué cosa quería. Solo una cosa quiero, Señor, porque clamaba Elías cuando el pueblo no creía que tu gloria estaba en medio, Señor. Porque clama tu iglesia cuando las olas se levantan y parece que tú duermes, Señor. Vamos al monte donde tu gloria pueda contemplar, donde me abrace al cuerno de tu altar y tu misericordia pueda yo alcanzar. Vamos al monte, lo único que te pidió David. Trechosa soy, te quiero construir, porque de tu presencia nunca, nunca quiero yo salir. Señor, estamos aquí en este monte santo. Estamos en tu presencia. Y como Pedro, Santiago y Juan el día de la transfiguración, Señor, decimos, qué bien se está aquí. Qué bien estar delante de ti, de tu presencia, Señor. La oración, Señor, el encuentro contigo sea nuestra fortaleza. Señor, porque hay en nuestra vida muchas cosas. Nos conoces, sabes, Señor, aquello que nos atormenta, como a este hombre que estaba en la sinagoga, como nosotros que estamos hoy delante de ti, Señor. Hay situaciones que nos atormentan, nos hacen daño, nos hacen sufrir, nos hacen llorar, nos hacen preocuparnos, angustiarnos, Señor. Y aunque estemos en tu casa, en tu presencia, situaciones difíciles en nuestra vida, Señor, que nos pides que vivamos, que aceptemos, que integremos en nuestra vida. Pero hoy nos quieres liberar, hoy nos quieres sanar. Y hoy, Señor, aquí en esta montaña santa, en tu presencia, Señor, queremos salir de este encuentro contigo como este hombre, liberado, sanado, confortado, Señor, por ti. Lleno de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por quienes estamos reunidos delante de ti en tu presencia. Bendícenos en este día. Gracias por escucharnos. Gracias por liberarnos. Gracias por sanarnos.
Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu cuerpo y por tu sangre. Gracias por este don maravilloso de la fe. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Quien te amará tanto que de amor por ti muriera. Vamos al monte donde tu gloria pueda contemplar, donde me abrace al fuego de tu altar y tu misericordia pueda yo alcanzar. Vamos al monte, lo único que te pidió David. 3 chozas hoy te quiero construir, porque de tu presencia nunca, nunca quiero yo salir. Hermanos, les ruego no se desconecten, regálenme siempre unos minuticos. Miren, primero, recuerden que tenemos Eucaristías únicas y comunitarias todos los días a las 9 de la mañana o con intención única por acordar a lo largo del día. Hoy, por ejemplo, Eucaristía a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde. A las 4 de la tarde, diálogos con el abogado en un tema bien interesante, porque, como ustedes saben, por el decreto nacional, ayer se nos envió un comunicado de parte del vicario de administración, el padre Santiago, donde se nos informa que a partir del 13 de septiembre, domingo, abrimos los templos de nuestra diócesis si no hay otra directriz de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Entonces estamos a la espera. Antes de empezar la misa, me llamó un sacerdote a decirme que en Blue Radio estaban entrevistando en directo a la alcaldesa y le preguntaron específicamente sobre el tema y dijo que no. Es decir, esperemos. Igual nosotros estamos terminando de prepararnos, ya tenemos protocolos, todo, pero tenemos que ajustar todo esto para poder recibir las 50 personas que serían a partir del 13, inscritas previamente, con unas condiciones, en fin, ya les comunicaremos. Hoy tenemos reunión de consejo pastoral muy importante, 7 de la noche hasta que terminemos, para ver todo ese tema de la operativización de la apertura de nuestro templo, según las indicaciones de Monseñor, a partir del 13 de septiembre, vuelvo y repito, a no ser que la alcaldía disponga otra cosa. Estaremos atentos y yo les sigo comunicando. También, hermanos, hoy, ahorita, yo digo podéis ir en paz e inmediatamente conectamos por nuestra página Parroquia San Felipe Apóstol la Eucaristía de Cristo Visión, donde vamos a transmitir la misa crismal a las 10 de la mañana. En unos minuticos debe estar empezando, la transmisión ya debe estar. Sin embargo, conéctense si van a estar en la misa crismal con nosotros desde nuestra página.
Novena eucarística al Señor de los Milagros del 5 de septiembre al 13 de septiembre y gran fiesta del Señor de los Milagros el lunes 14 a las 7 de la noche. Todos cordialmente invitados a inscribir su intención. Háblense con Jacqueline, yo ya les he explicado cómo es. Recuerden que la parroquia está recibiendo ayudas en especie en mercados no perecederos para nuestros abuelitos del ancianato de Puente de Piedra. ¿Qué les pido? Que por favor, cuando vengan a traerlo, digan, es para los ancianitos de Puente de Piedra, ¿vale? Y si no pueden traer el mercado porque viven en otro lado, por lo que sea, hermanos, recuerden que pueden hacer su donación en efectivo a las cuentas de la parroquia, llaman a Jacqueline, mire, transferí, consigné esto, y nosotros en el banco de alimentos adquirimos productos con valor subsidiado y hará que nos rinda mucho más que lo que usted pueda comprar con el mismo dinero para traerlos. Entonces, igual les estaremos informando de cuánto se recogió y qué fue lo que realmente entregamos a esta fundación, a esta obra que ayuda a estos 27 adultos mayores, a este hogar geriátrico. Hermanos, a todos muchas gracias por acompañarnos. Dios pues nos asista y bendiga a lo largo de este día. Perdónenme que yo a veces el domingo me llamaba un padre amigo que siempre está con nosotros, Fredis, el párroco aquí de San Carlos Borromeo, que no se pierde una misa nuestra a las 9 de la mañana, siempre está conectado. Y entonces me decía, ay Osvaldo, el domingo me reí mucho por todas las morisquetas que usted hizo. Claro, yo a veces me distraigo, por eso ven que yo tengo aquí teleprompter, ¿no? Yo sigo la Eucaristía y entonces para ver dónde está la cámara, pero a veces se me olvida y entonces hago gestos, me voy, vengo, porque, bueno, perdónenme, siempre con la única intención de que todo nos salga bien, de que a ustedes allá la transmisión les resulte bien. Y entre esas, también ayer me dijeron, ay padre, usted pone el Santísimo ahora por la mañana también, y resulta que yo veo que la mesa está así. Sí, es que nuestro templo, como ustedes se dan cuenta, los que vienen al templo, tiene un desnivel desde las partes exteriores hacia el presbiterio, viene así, en rampa hacia el presbiterio. Y entonces, claro, estamos en esta esquina, costado suroriental del templo, y entonces, pues claro, por eso la mesa se ve así, inclinada, ¿no? Pero bueno, el altar creo que lo ven derecho, entonces siempre fijamos es que el altar esté derecho, ya el músico y el Santísimo, pues sí nos quedan a veces así, pues por esas inclinaciones propias del templo. Pero gracias por todas sus sugerencias, por acompañarnos, bendiciones, feliz día, que el Señor les proteja y les guarde en este día maravilloso que el Señor nos ha dado. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Te entrego mi corazón, a ti yo todo te doy, estoy dispuesto a pelear, pero acompáñame mamá, aunque todo tenga que dejar, aunque amigos deba abandonar, yo no voy a volver atrás, pero acompáñame mamá. Lucharé sin temor, pelearé con valor, dispuesto a la batalla, pues contigo a mi lado seré más que un soldado, combatiré en el ejército de Dios. Lucharé sin temor, pelearé con valor, dispuesto a la batalla, pues contigo a mi lado seré más que un soldado.